Buenas, mi nombre es Carlos Chapa y en esta oportunidad quisiera hablar sobre la unidad, sobre la oración, una parte de la oración que Jesucristo hizo a favor de sus discípulos y a favor de los cristianos de todos los tiempos, incluyendo a nosotros. Juan 17 es la oración más larga registrada en la Biblia. No será tan famosa como el Padre Nuestro, pero de esta oración podemos aprender bastante sobre la voluntad del Padre para con nosotros, que estemos unidos en un mismo cuerpo, con una misma mente, una unidad amoldada a la unidad del Padre con el Hijo. El capítulo 17 entonces es la oración de Jesucristo, la intercesión, horas antes de que él iba a ser arrestado en el jardín de Getsemaní para ser crucificado por nuestros pecados por amor a nosotros. Los primeros 6 versículos hablan acerca de la gloria de Jesucristo. Los versículos 6 al 19 es el Señor intercede directamente por los 11 discípulos que habían permanecido con él, que le habían sido fiel, ya que Judas Iscariote se había separado de ellos. Y aquí en los últimos versículos, a partir del 20, vemos cómo el Señor intercede por todos los discípulos de los discípulos, los seguidores de los discípulos, y es decir, por todos los cristianos de todos los tiempos en todos los países del mundo. Nosotros vamos a leer solamente los 6 versículos del 20 al 23. Leamos entonces Juan 17 del 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como tú también me has amado. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, le pido con todo el corazón en nuestra alma, con el mismo sentir que Jesucristo oraba, con el mismo amor, Señor, que usted, Señor, abra los corazones, la mente de las personas que pudiesen escuchar estas palabras y que sobre todo que yo hable su palabra, su voluntad, que usted ponga esas palabras en mi boca para la salvación y la edificación de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, por cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Entonces vemos que en estos versículos el Señor estaba orando por la unidad de los cristianos de todos los tiempos, por los cristianos que iban a vivir en 20 siglos de cristianismo hasta ahora, y que esta conversión iba a llevarse a cabo como consecuencia de la palabra, el evangelio de la palabra. Esta palabra se ha usado en los versículos 6, 14, 17 y ahora en 20. La palabra, por supuesto, se refiere al evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de verdad que guiará a la fe a aquellos que iban a escuchar, que transformaría la vida, los corazones de todos los hombres que Dios iba a escoger para ser salvos. Esta era la fe verdadera, la fe que se iba a manifestar por medio de la palabra de los discípulos, de los primeros discípulos, empezando por los 11. Note que no está hablando que Jesús estaba orando
por aquellos que iban a creer a través de los milagros, las sanaciones de los discípulos, por las obras sobrenaturales, como hoy en día parece ser el caso. Así, los milagros, las sanaciones sobrenaturales tienen su propósito y el Señor las usaba como una forma de traer la atención de los hombres, pero a las finales lo que transformaba el corazón de los oyentes es la palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir nuestra alma, nuestro corazón, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Es esta fe salvadora la que iba a traer un beneficio, el beneficio que era la salvación del mundo. Entonces, el sujeto acá son los cristianos que iban a creer por la palabra de Jesucristo. Y el beneficio, el ruego del Señor, era por la unidad de los hombres, que traería como consecuencia la salvación del mundo. Entonces, esta oración es una oración por la unidad, por la salvación del mundo. Algunos teólogos, comentaristas cristianos creen que el Señor solamente estaba orando por los primeros cristianos del siglo I, por los discípulos de los 11 apóstoles. Pero según Leon Morris en su Evangelio según San Juan, original en inglés, página 649, nota 63, la forma en que está escrita en griego se podría traducir como un gran número de creyentes, un número enorme de creyentes. Y como consecuencia podríamos concluir de que el Señor estaba orando por todos los creyentes de todos los tiempos en todo el mundo, no solamente por los primeros cristianos del siglo I. Los creyentes verdaderos en Cristo. No, como dije al comienzo, los versículos de 6 a 19, el Señor está intercediendo por sus 11 discípulos. Ya Judas no estaba ahí. En Juan 13:30, el apóstol Juan nos menciona, el autor de este evangelio nos menciona que Judas Iscariote ya había salido del aposento alto, ya se había retirado después de que Jesucristo le dio ese pan mojado. El Señor autoriza al enemigo a que él haga su propósito, que es la traición de Judas, porque el Señor puede utilizar a personas impías para su propio propósito. Entonces Juan 13:30 nos dice que Judas salió y que ya era de noche y que salió entonces en la oscuridad de la noche. Eso representa el pecado, la maldad. Y todas estas declaraciones, oraciones, discursos del Señor Jesús graba a partir del capítulo 14 al 17. Entonces son oraciones, explicaciones para sus 11 amados discípulos. Unos mensajes muy personales que hablan sobre todo sobre su muerte y la venida del Consolador, del Espíritu de verdad. Entonces el Señor estaba orando primero por los 11 primeros discípulos, y a partir del versículo 20 el Señor comienza a orar por todos sus seguidores, los creyentes, no por los que iban solamente a asistir a iglesias, a comunidades cristianas, no por aquellos que iban a ser pseudo cristianos, los lobos vestidos en ovejas, los judases que toda comunidad, iglesia cristiana iba a tener a través de los siglos, sino por los creyentes, por la unidad de los creyentes, por aquellos que murieron al pecado. ¿Y por qué menciono todo esto? ¿Por qué es preciso señalar esta diferencia? Porque hoy en día
Muchos seguidores de este movimiento internacional llamado ecumenismo citan frecuentemente Juan 17 como una prueba de que el Señor buscaba la unidad de todas las denominaciones cristianas, entre todos los creyentes cristianos, protestantes, católicos, griegos ortodoxos, cristianos cópticos de Egipto, buscar la unidad de todas las denominaciones cristianas para que sean una. Y ellos mantienen que lo que quieren hacer es responder a la oración de Jesucristo, que oraba acá por la unidad. El problema del ecumenismo es que aquí no se enfatiza realmente el amor, sino es una filosofía que representa realmente la unidad por medio del compromiso. Entonces quieren que todos nosotros encontremos un común denominador y que aquellas doctrinas que no son compartidas por la mayoría o por muchas de las denominaciones cristianas sean separadas, sean rechazadas. Pero esto no puede venir de Dios, porque se imaginan nosotros asistir a una iglesia en donde el pastor o el cura sea homosexual. Eso es en contra de la Biblia. Nosotros no podemos comprometernos al pecado, aceptar, digamos, el aborto o a pastores homosexuales en el nombre de la unidad, porque la unidad realmente no era el propósito final, la meta última de la oración de Jesucristo, como se registra en este capítulo y como vamos a ver en más detalle en los versículos 21 y 23, sino que más bien la unidad era una manifestación natural, un resultado inherente del amor de los cristianos para sí mismos, y que el mundo, cuando viera esta unidad, este amor entre todos los creyentes, iban a observar esto, y que esta observación iba a terminar con la fe y con el conocimiento de que Jesucristo realmente vino de Dios, que el Hijo vino del Padre. Entonces la unidad no era una meta, sino una forma de mostrar al mundo de que hay algo realmente diferente entre nosotros los cristianos, que tratamos de seguir a Jesucristo, que aunque no vamos a ser perfectos, tratamos por lo menos de ser perfectos, que esa es nuestra meta, porque realmente el único perfecto es Dios, y nosotros solamente podamos tratar de amoldar, seguir su ejemplo en Dios, vivir en santidad, algo que sí es posible, pero perfección completa es imposible porque solamente Dios es perfecto, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Amén. Entonces, no está hablando de aquellos que iban a la unidad con aquellos que iban a tener una doctrina diferente, como se habla en 1 Timoteo 1:3, aquel que saliera de nosotros, o inclusive si era un ángel del cielo, que viniese y enseñase una doctrina diferente que sea anatema, la maldición de Gálatas, sino una unidad con personas, con creyentes que comparten las mismas creencias básicas en el cristianismo. Y esto es algo que lo vamos a poder analizar detenidamente en los versículos 21 y 23. En el versículo 21 y 23 se pueden dividir básicamente en 4 partes equivalentes, donde la estructura de estos versículos es similar pero no igual. En el versículo 21, por ejemplo, se menciona que el Padre está en el Hijo, que el Hijo está en el Padre, que todos los creyentes están unidos y que vamos a morar en ellos, en el Padre y en el Hijo, y para que el mundo crea
que Jesús fue enviado por Dios, ¿no? En el versículo 23 la estructura también es parecida, añade solemnidad y énfasis a la petición de Jesucristo acerca de la unidad de todos sus creyentes para la salvación del mundo, para que el mundo conozca en este caso, de que Jesús fue enviado por el Padre. Primero se menciona en el 23 que Jesús está en los discípulos, que el Padre está en el Hijo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Eso es lo que Jesucristo dijo. Entonces, la estructura es parecida, no igual, la analogía es similar, pero hay una diferencia. En el versículo 21, el Señor Jesús habla de cohabitar mutuamente con el Padre. Es decir, el Padre está en el Hijo está en el Padre. Y esta unidad perfecta del Padre con el Hijo iba a ser una. Y que los creyentes también iban a ser uno primero y que íbamos a morar en ellos, en el Padre y en el Hijo. Esta palabra uno en el versículo 21 no está en la Nueva Versión Internacional, pero sí está en Reina Valera 1960, la versión del Rey Santiago, King James Version. Entonces es importante notar esto porque lo que realmente el versículo 21 dice, busca que primero todos los cristianos seamos uno en la iglesia universal invisible de nuestro Señor Jesucristo, que la obtenemos por medio de la inspiración del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en nosotros, que seamos uno y siendo uno vamos a morar en el Padre y en el Hijo, y que la consecuencia de esto es que el mundo iba a creer que Jesús fue enviado por el Padre. La estructura del versículo 23 es similar también, pero acá se enfatiza el rol intermediario de Jesús con los hombres, que Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, entre Dios y los creyentes, ¿no? Porque primero habla de que dentro de Jesús íbamos a morar los creyentes, ¿no es cierto? Pero de una forma indirecta. Dios también iba a morar en nosotros. O sea, en otras palabras, que Dios iba a morar en nosotros por medio de Jesucristo. Que si Dios, el Padre, mora en nosotros, es porque primero mora en Jesucristo y porque Jesucristo mora en nosotros. O sea que en este versículo, Dios está con nosotros, el Padre mora en nosotros por medio de nuestro Hijo Jesucristo. Y que al hacerlo, los creyentes iban a ser perfectos en unidad y que el mundo iba a conocer que me enviaste. Entonces, versículo 20, que el mundo crea que me enviaste. Versículo 23, que conozca, que sepa que me enviaste. Y realmente creer, tener fe en Cristo es básicamente muy similar a conocer en Cristo, porque la fe realmente promueve el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Y cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos más de Dios, aprendemos más de su voluntad, nos va a dar fe para seguir leyendo, ¿no? Entonces es una consecuencia mutua. La fe nos va a llevar al conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios a su misma vez nos iba a llevar a la fe, a creer más en Jesucristo. Si es que al leer la palabra de Dios oramos, porque es importante que cada vez que nosotros oremos al Señor, que cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, oremos primero para que Dios se manifieste y nos ayude a interpretar su palabra por medio del Espíritu Santo. Porque leer la Biblia es diferente que leer un libro de geografía o un manual técnico de computadoras. Nosotros podemos leer la Biblia y analizarla y entenderla desde un punto de vista intelectual. Pero si oramos, entonces
No, el Espíritu Santo que inspiró a estos escritores, a autores diferentes, a hablar palabras de santidad. También nosotros al leerlo vamos a recibir y nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Al leer la Biblia vamos a recibir el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, regresando nuevamente al capítulo 17, en realidad todo el capítulo 17 habla de la unidad de la iglesia de Cristo, que debe ser amoldada a la unidad del Padre con el Hijo. Y alguno por ahí podría decir, bueno, ¿y qué pasó con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se menciona aquí, pero el Señor ya lo había mencionado antes, muchas veces. Entonces, para evitar confusión, podemos repasar una lección anterior a esta, cuando el Señor sí está hablando del Espíritu de salvación, el Espíritu Santo. En Juan 14, 16, 17, nuevamente Juan 14, versículos 16 y 17, donde dice, Jesús está hablando a los discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Entonces, acá se clarifica que el Padre y el Hijo iban a morar en nosotros, en el corazón del creyente, a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, el Consolador, no iba a venir al mundo, al menos que Jesucristo muriera primero en la cruz. Los primeros cristianos tuvieron que esperar al Espíritu Santo después de la muerte de Jesús. Pero después de Hechos 2 vemos que los cristianos, los creyentes, reciben el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Eso pasa con Cornelio en Hechos 10, por ejemplo. Y entonces, y en otros casos también, creo que es Hechos 19. Nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento de salvación. El Espíritu Santo muchas veces se refiere como palabra análoga al Padre y al Hijo, porque hablar del Padre es hablar del Hijo. Su meta, su propósito es el mismo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios que se manifiesta al hombre por medio de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas santas distintas, pero aún así la esencia es la misma, es el mismo Dios, un solo Dios en tres personas. Entonces estos versículos podría clarificar la función del Espíritu Santo y la Santa Trinidad en la vida del creyente. Y regresando al capítulo 17, entonces estamos viendo que la unidad perfecta del Padre y el Hijo es perfecta, es santa, es similar a la unidad que Dios busca entre los hombres. La unidad que no es perfecta, pero que se amolda a la unidad del Padre y el Hijo. No es el mismo tipo de unidad, pero es similar. Hay una analogía. Esta unidad entre los hermanos nunca iba a ser perfecta y tampoco iba a ser el propósito, tampoco, como el ecumenismo. El propósito del ecumenismo es la unidad. Ese es el propósito meta final. En los versículos 21 y 23 vimos claramente que la meta final no es la unidad de los cristianos, que esa es una forma de mostrar al mundo de que Jesús fue enviado por el Padre. Es una herramienta, una forma de mostrar a los inconversos, al mundo, esa es la palabra que se utiliza ahí, el mundo, para que ellos vean y al observar la unidad y el amor entre los cristianos, ellos iban a aceptar a Jesucristo, que Jesucristo vino de Dios, que Jesucristo no fue un hombre común y corriente, un carpintero, sino que fue realmente, biológicamente, espiritualmente, el Hijo de Dios, que no fue, digamos, como un Buda o el profeta Mohammed, que murieron
que fueron sepultados, pero que Jesucristo, sin embargo, no tuvo una sepultura permanente, sino que estuvo enterrado solamente por 3 días y después resucitó, ¿no? Ese es el misterio de Jesucristo que murió por nosotros. Entonces, sí, se podría hablar como de la unidad como una meta que todo creyente debería tener en forma general, ¿no? Pero la unidad realmente debería ser una consecuencia natural del amor. Acuérdense, el mandamiento más grande, ¿cuál fue? Amar a Dios y amar a tu prójimo como nosotros mismos. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo como consecuencia natural, inherente, va a ocasionar de que nosotros seamos unidos, nos sintamos unidos con los otros hermanos en Cristo. Esta unidad, por supuesto, no va a ser perfecta. El cuerpo de Cristo no va a ser perfecto. Solo Dios es perfecto. Y en Hechos 15, 36 al 41, por ejemplo, vemos que hubo momentos en que los cristianos también tuvieron divisiones, desacuerdos. Pablo y Bernabé, por ejemplo, habían empezado con su primer viaje evangelístico con Marcos, y que después él los abandonó, y que después en el capítulo 15 de hecho Pablo le dice a Bernabé para ir nuevamente a predicar el evangelio. Bernabé quería enviar a su sobrino Marcos, pero Pablo se opone porque él los había enviado, ¿no? Pablo debería haberlo perdonado a Marcos, porque Dios también lo perdonó a Pablo cuando él perseguía a los cristianos, cuando era Saulo, con Saulo el fariseo. Pero de todas maneras, ¿no? Entonces ellos tuvieron un desacuerdo. No significa que ellos no eran cristianos verdaderos, sino que simplemente tuvieron un desacuerdo, y a las finales vemos que Bernabé se va con Marcos, y que Pablo escoge a Silas para su segundo viaje misionero. Eran personas de Dios que tenían unidad, aunque una unidad imperfecta, y aunque no eran perfectos, aún así hicieron la obra de Dios lo mejor que pudieron hacerlo. Y también hoy en día van a haber diferentes denominaciones cristianas que buscamos hacer la voluntad de Dios, buscamos evangelizar al mundo, transformar al mundo, y aunque no vamos a ser perfectos y no lo vamos a hacer juntos, eso no significa que no sean nuestros hermanos. Entonces, con iglesias que tienen doctrinas similares a las de nosotros, que creen en la Santa Trinidad, en la divinidad de Jesucristo, en el perdón de los pecados por medio de la fe, nosotros podemos tener confraternidad con ellos y unirnos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia invisible del Señor Jesús, que es la esposa del Cordero en el fin del mundo. Y también como consecuencia de esa unidad, no solo entre denominaciones, sino a un nivel micro, ¿no? La unidad entre los hermanos en una iglesia, en una congregación, va a ocasionar la conversión de los no creyentes. Cuando los visitantes, las personas inconversas visitan a nuestras iglesias, ellos no van a ser gaznados, no van a regresar a nuestras iglesias por la forma en que oramos, por la bulla que hacemos, por cómo saltamos, o aún por nuestras canciones hermosas que podamos tener de alabanza, ¿no? Porque las canciones y las alabanzas no son para el creyente de todas formas, son para Dios. Pero lo que va a ocasionar a ellos a regresar a nuestras iglesias es cuando ellos observen un verdadero amor y confraternidad entre los creyentes, ¿no? Cuando el culto se termina, cuando el servicio se acaba, ellos van a observar cómo nosotros mismos nos tratamos con nosotros. Si se forman grupitos ahí entre ellos,
si van a haber VIPs, personas importantes que de alguna forma u otra van a mirar con menosprecio a los demás, al pobre, al inválido, al anciano, al niño, ¿no? O si realmente vamos a estar todos unidos en un mismo sentir, unidos en Cristo, que aunque no somos perfectos, por lo menos vamos a poder mostrar ese amor, esa unidad que existe en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando nos acercamos a un visitante, ellos se van a dar cuenta si lo hacemos por compromiso, si lo saludamos solamente para dar una buena impresión, o si de realmente nos acercamos a ellos, le damos las manos, le compartimos nuestra fe, le buscamos conversación, le ofrecemos sinceramente nuestra amistad. Eso implica acercarse a ellos en otras ocasiones y no solamente la primera vez. Eso también incluye que a veces dejemos a un lado a nuestros amigos, a nuestros compadres, que aunque nos llevamos también y conversemos con personas que quizás al comienzo no nos llevamos tan bien, pero que están encontrando su propio camino hacia la salvación por medio de la lectura de la palabra de Dios, el compromiso hacia seguir a Cristo, ¿no? Porque muy fácil es decir, sí, yo te sigo. Lo difícil es permanecer en la palabra de Dios, seguir asistiendo a la iglesia, sí, pero sobre todo seguir leyendo la palabra de Dios, tener una relación personal con el Creador del universo. Entonces, la unidad de la iglesia es algo que todos queremos, es una consecuencia natural del amor, así como Dios nos ha amado a nosotros, nosotros debemos amar a Dios primero, a nuestro prójimo también, y que como consecuencia natural va a ocasionar que nosotros seamos uno en Cristo y que esta unidad va a ser observada por el mundo y el mundo conocerá, sabrá de que Jesús fue realmente el Hijo de Dios, que fue enviado con la misión de salvar al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Si usted no ha recibido alguna vez a Cristo en su corazón, no le ha abierto la puerta de su corazón, como dice en Apocalipsis 3:20, yo le invito a usted que lo haga, ¿no? Jesús dice, ¿no? Por medio del profeta San Juan, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta al escuchar mi voz, Jesús va a cenar con él, va a entrar a su corazón, va a cenar con él y él con Cristo, ¿no? Los judíos no cenaban, no comían con cualquier persona, solamente con sus hermanos. Entonces cuando Jesucristo cena con nosotros, está representando una confraternidad especial, una unidad especial con nosotros. Y esa es la salvación que Jesucristo habla, una unión con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola persona en Cristo Jesús. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga y lo invito a que también lea la palabra de Dios, orando primero, porque si uno no ora, Dios no se va a manifestar con usted por medio de la palabra de Dios. Hay personas que han tenido encuentros emocionales en iglesias, experiencias sobrenaturales en los templos, pero si ellos no entienden, si no se comprometen a la palabra, si no siguen leyendo las escrituras, orando y tienen una relación especial con Cristo, no van a ser uno en Jesús, no van a ser salvos. Que el Señor bendiga sus palabras y están invitados como siempre a esta serie de estudios bíblicos que voy a hacer, que he presentado primero en una cárcel local, sirviendo la comunidad en donde vivo, y que con mucho gusto también ahora lo estoy compartiendo con ustedes por medio de YouTube. Que el Señor los bendiga. Amén.